Buenas tardes, me encuentro con el estudiante Emilio Machuca Vega de sexto semestre de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ¿me podrías platicar un poquito acerca de lo que tú haces? Bueno, como bien mencionaste, mi nombre es Emilio Machuca y soy cronista oficial de la ciudad de General Escobedo, Nuevo León. Y básicamente el trabajo que realiza el cronista es el de rescatar los acontecimientos más importantes que han sucedido en una comunidad, tanto sus acontecimientos históricos como todos aquellos de relevancia social, cultural y que tienen injerencia en las tradiciones y costumbres del lugar. Por eso el papel que realiza el cronista es muy importante, porque generalmente se le tiende a considerar como el puente que une al presente con la realidad pasada y que permite preservar esa continuidad de toda la tradición y todas las costumbres generadas en el pasado en el presente, a través de publicaciones, a través de artículos, a través de libros, por todos los medios que pueda difundir toda esta información. Entonces, a grandes rasgos, ese es el trabajo que realiza un cronista. Muy bien, en este momento nos adentraremos un poquito más al tema de la región norte de Nuevo León. ¿Tú conoces algo acerca de la historia o fundación en general o en específico de algún municipio de la región norte de Nuevo León? Sí, en general la mayoría de los municipios de esta región aparecieron durante el siglo XIX, y eso se evidencia por los nombres que tienen, porque algunos tienen nombres de generales que participaron en la independencia o en la época de reforma. Entonces todo eso indica que se crearon a partir del siglo XIX. Sin embargo, la mayoría tienen antecedentes desde la época colonial, cuando llegó el capitán Diego de Montemayor aquí a fundar la ciudad de Monterrey en 1596, al nuevo reino de León, y él empezó a otorgar mercedes de tierras, es decir, grandes posesiones y extensiones de tierra a algunas de las familias que venían con él, y es así como algunos de lo que hoy son municipios en el pasado eran posesiones de algunas familias de españoles o de criollos que vinieron en la época colonial. Y esos municipios, esas haciendas, perdón, fueron evolucionando, llegaron más habitantes, cambió la dinámica económica, y fue así como en el siglo XIX muchas de ellas se transformaron en municipios de lo que hoy es el norte de Nuevo León. Quizá la única excepción sea el municipio de Anáhuac, porque ese sí es muy tardío, apareció en 1933, no tiene antecedentes coloniales, sino que su finalidad era más que nada ser un punto estratégico para la irrigación de todos los terrenos que ahí se encontraban. Por eso la presa Venustiano Carranza, que se encuentra muy cerca de ahí, en Coahuila, fue de gran importancia para el desarrollo de este municipio, porque básicamente apareció para servir para la irrigación de todas esas tierras. Muy bien. ¿Y es muy diversa la fauna y flora en el norte de Nuevo León? En general, la flora, tanto la flora como la fauna, corresponden a un tipo específico que es el de la estepa del noreste, que tiene ciertas características peculiares por su ubicación geográfica y demás. Y básicamente la flora consiste en mezquites, en uñas de gato, anacahuitas, pastizales, nopales, etc. Mientras que la flora está compuesta por víboras de cascabel, urracas, liebres, coyotes y demás. La mayoría de todas estas especies de flora y fauna cerca de algunas áreas urbanas tienden a desaparecer o tienden a menguarse, precisamente por el avance que realizan los seres humanos, pero en general todavía se preservan especies de estos animales y de esta vegetación. Muy bien. ¿Y qué tal está la infraestructura y actividad económica en la región norte? Sabemos que hay mucha actividad en cuanto a ganadería y agricultura, pero ¿qué podrías aportar tú acerca de eso? Bueno, en general durante el siglo pasado y sobre todo después de la Revolución, se intentaron hacer esfuerzos para integrar a todos estos municipios a una misma dinámica económica. Y digo esto porque muchos de esos, antes de la Revolución o durante la Revolución, eran inaccesibles. Solo se podía llegar a ellos mediante caminos de terracería o mediante ferrocarriles, etc. Pero ya es a partir de los gobiernos postrevolucionarios cuando se construyen algunas carreteras. La más importante de ellas es la carretera nacional, que comunicaba al norte del país con la Ciudad de México, y también se le conoce como carretera Laredo. Entonces,
Es durante este periodo del siglo XIX cuando se realizaron varios esfuerzos por integrar a los distintos municipios, sobre todo con la construcción de carreteras y de complejos de infraestructura como de este tipo. También lo que ya mencioné de la irrigación se impulsó mucho, sobre todo con esta presa en Anáhuac, quizás es la manifestación más importante, pero también se crearon otras presas en Sabinas Hidalgo, en Agualeguas y en otros municipios del norte de Nuevo León, lo que deja entrever la importancia que se le estaba dando a este tipo de actividades económicas en la región. Muy bien. ¿Y conoces alguna actividad recreativa o sitios turísticos localizados en algún municipio del norte de Nuevo León? ¿Nos podrías hablar un poquito sobre ellos? Sí, hay varios sitios, sobre todo de interés histórico y cultural. Por ejemplo, en el municipio de Mina se encuentra la única zona arqueológica que está registrada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León, que es la zona de Boca de Potrerillos. Es quizá el conglomerado con más petrograbados de todo el norte o de todo el país, de todo México, y es un sitio bastante interesante para visitar porque tiene un museo de sitio y tiene explicaciones sobre las distintas figuras que hay ahí. Entonces ese es uno de los sitios más interesantes que hay. También hay distintos museos. En general cada municipio, o se está tratando de que cada municipio cuente con un museo propio para rescatar la historia de la comunidad. Quizá uno de los más relevantes sea el Museo de Historia Regional de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, que se creó en la década de los 80 gracias a los esfuerzos de su entonces cronista, el profesor Celso Garza Guajardo, y ahí se preserva toda la historia de la región desde la época precolombina hasta la época actual, y tiene un acervo fotográfico bastante amplio y bastante interesante. Y en general en los distintos municipios de la región hay varios museos. En el municipio de Vallecillo, en el municipio de Lampazos está el Museo de las Armas Nacionales, también muy interesante. Y algunos atractivos más recreativos son más que nada los ojos de agua, en el que la población asiste en el periodo vacacional. En Sabinas Hidalgo hay varios complejos de este tipo, y también en Lampazos de Naranjo los hay. ¿En qué se caracterizan las celebraciones que hay en el norte? Las celebraciones generalmente son de tipo religioso, porque todos los municipios, o casi la mayoría, cuentan con un santo patrón. Y ese santo patrón generalmente data de la época colonial o del siglo XIX. Entonces, por eso cada municipio suele contar con una fiesta patronal y tiende a ser muy religiosa. Se tienden a realizar bailes, ferias, distintos kermeses, eventos y demás. Pero yo creo que la característica más popular y más singular es precisamente esa, la religiosidad que impregna a todo este tipo de manifestaciones culturales y de festividades en el norte de Nuevo León. Muy bien, y ya un poquito más hablando de gastronomía, ¿conoces platillos representativos de algún municipio como Doctor Cos, General Treviño, Bustamante, Cerralbo o Anáhuac? Bueno, en específico no, pero es interesante hacer notar que todos los platillos o toda la gastronomía de esta región del norte o del noreste de Nuevo León tienen la peculiaridad de estar fundamentados en las actividades económicas que ahí se realizan. Y sí, una de las actividades más prominentes es la ganadería. Esa es la razón por la que la gastronomía está vinculada a la ganadería, a la carne y demás. Por eso es que el cabrito es muy popular en Monterrey y en el noreste mexicano, precisamente por esas actividades ganaderas que se impulsaron. Entonces, en general, las actividades, la gastronomía está vinculada a la actividad económica que se realiza en esos municipios. ¿Cuál es la música que se escucha en el norte y qué características tiene? Bueno, es una música que en general es bastante singular porque está influenciada de otras corrientes, y algunos municipios tienen algunos cantantes muy interesantes que son bastante peculiares porque tienen letras muy peculiares, sí. En la década de los 80 también se intentó impulsar un programa, o se le puede decir un programa, para que la mayoría de los municipios o todos los municipios de Nuevo León contaran con un corrido propio, y en ese corrido estuvieran plasmadas las manifestaciones culturales más emblemáticas de cada municipio, tanto su pasado histórico como sus tradiciones, sus costumbres, leyendas, personajes, etc. Y ese esfuerzo me parece que sí se ha podido consolidar, y hoy en día cada uno de los municipios tiene por lo menos un corrido que hable sobre todo ese pasado y vincularlo
con el presente.